Bueno, y el Muy buenos días. ¿Estamos listos? Estamos listos. Muy buenos días. Muy buenos días. Quiero darle la bienvenida al licenciado Hugo Noé Pino, economista, analista económico y catedrático universitario. Quiero darle la bienvenida a la licenciada Rebeca Santos, también economista, analista económica y ministra de Finanzas. Al licenciado Ismael Cepeda, economista del Foro Social de la Deuda Externa, analista económico. Y bueno, a las personas que están entrando a la transmisión, darles la bienvenida. Agradecerles desde el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria la oportunidad que tenemos en tiempos de cuarentena de poder dialogar un poco y poder poner algunos puntos sobre perspectiva nacional, sobre la situación del país, ahora mismo que estamos en cuarentena, estamos atravesando una crisis bastante difícil por el COVID. Entonces, antes de empezar la plática con nuestros distinguidos invitados, yo quiero darle la palabra a Hugo Noé Pino, luego a Rebeca Santos, Ismael Cepeda, para que puedan dar unas palabras de inicio sobre esta jornada. Así que bienvenido. Buenos días, Luis. Me da mucho gusto tener la oportunidad de compartir contigo, con Rebeca y con Ismael este intercambio de puntos de vista sobre una situación sumamente difícil que atraviesa no solo Honduras, la comunidad internacional, pero dado los niveles de desarrollo económico bajos de Honduras, pues obviamente golpea fuerte y golpea principalmente a los sectores más vulnerables. Muchas gracias. Bienvenido, doña Rebeca Santos. Sí, muy buenos días. Damos realmente las gracias de podernos incorporar en este tipo de procesos de diálogo que son importantes. Es cierto que lo mejor que podemos hacer cada uno de nosotros es permanecer en nuestros hogares, respetando todas las recomendaciones que se nos han dado para preservar nuestra vida y la vida de nuestras familias. Pero a la vez vemos cómo hay métodos alternativos que nos permiten acercarnos a los espacios de reflexión y de propuestas que son tan importantes. Yo pienso que cualquier tipo de recomendación que surja desde los diferentes sectores debe ser muy bien recibida, valorada, evaluada, porque todos estamos con el mejor propósito de contribuir. Ya lo dice Hugo, estamos viviendo tiempos de crisis generalizada, pero en países como Honduras esto pega muchísimo más por los niveles de vulnerabilidad y de pobreza. Muy bien, muchas gracias. De acuerdo, doña Rebeca. Licenciado Ismael Cepeda, bienvenido. Muy buenos días. Sin duda es un placer estar aquí con ustedes, a pesar de esta crisis que estamos viviendo. Sin duda existe la necesidad de ampliar un debate ético, un debate que pueda encaminar la propuesta, pero sobre todo las proposiciones y el análisis de lo que actualmente estamos haciendo como país, de cómo también se hacen esas ideas para poder afrontar esta pandemia y que posiblemente hace también para hacer un momento hacia dónde queremos caminar, hacia dónde queremos tener un país más utópico, más precavido, de un mejor desarrollo. Y bueno, estas iniciativas tratan de eso, de que a pesar del encierro necesario, sin duda mover nuestro pensamiento crítico y que están viendo, pues hagan sus aportes. Y qué más que tener a don Hugo, a doña Rebeca y que bueno, que podemos ampliar el debate. Perfecto, gracias Ismael. Bueno, yo creo que como para ir arrancando, es una situación compleja, teniendo en cuenta que en el país ahora mismo el COVID se está empezando a convertir en lo que temíamos que se convirtiera. Una epidemia que no hemos considerado en términos de nuestras capacidades, en términos de nuestras posibilidades como país. Lastimosamente, el sistema de salud está sufriendo el impacto de la poca inversión de los últimos años. Y cuando uno ve
más o menos la estadística que estamos empezando a generar en el país, nos damos cuenta que, bueno, esta crisis que nace en Wuhan, que desde diciembre de 2019 ha venido de alguna manera causando ese revuelo, que pensábamos que por la distancia no nos iba a afectar y pensábamos de que para que esto llegue a Honduras es muy difícil que cruce todo ese océano y genere realmente un impacto acá. Pero desde el 12 de marzo de este año hemos encontrado la presencia del virus en Honduras. Hasta la fecha se están registrando más de 10,000 muertes a nivel mundial. Fuera de eso, la OMS ya ha hecho algunas proyecciones para Honduras, aunque si vemos la cifra actualizada hasta la noche de ayer, estamos contando ya con 30 casos que dan positivo, pero también hemos estado viendo como más de 100 personas ya son sospechosas. La situación económica se está poniendo compleja porque somos un país con poca capacidad de cuarentena, viéndolo desde el punto de vista que no tenemos realmente una posibilidad de encerrarnos en nuestras casas por temas de ingresos, por temas de producción, por temas de consumo de alimentos. Lastimosamente no hemos logrado salir de este gran problema en términos de planificación, y que ahora nos está llevando datos, por ejemplo, que de los registros, el 52% de las personas que están ya confirmadas con COVID son mujeres, un 48% son hombres, en edades muy jóvenes, en edades entre 20 y 29 años, en máximo hasta 39, lo que sugiere entonces que en Honduras empezaremos a ver este fenómeno del COVID bastante fuerte y que se traducirá eventualmente en un impacto social, económico, político. Panelistas, pensando un poco en que se va a generar una mayor demanda de bienes, específicamente bienes necesarios como la alimentación, con una capacidad de producción disminuida porque el recurso humano está en sus casas. ¿Qué impacto puede tener esto para la economía? Es decir, todo este fenómeno de COVID en una economía endeble, que había planteado también que este año Honduras iba a tener un crecimiento bajo, un crecimiento mucho menor, económicamente hablando, en términos del año anterior. ¿Qué puede esperar Honduras de esta situación en el presente inmediato en términos económicos, don Hugo Noé Pino? Bueno, permítame, Luis, hacer una primera consideración desde el punto de vista de la solicitud que las autoridades sanitarias han hecho al país. Esto de quédate en casa es muy importante. Yo sé que son tiempos muy difíciles para la mayor parte de la población, principalmente aquellos con menos ingresos, pero he visto, y ustedes también a través de las redes sociales, hoy, por ejemplo, la situación de los hospitales en España, en donde la gente está en los corredores de los hospitales padeciendo esto, que es una enfermedad muy seria. No es una cuestión de tomarlo a broma, tiene consecuencias no solamente desde el punto de vista de contagio, sino que en la salud muy fuerte para la población. Así que por favor, quédense en casa, traten de minimizar los riesgos de contraer esta enfermedad. Lo que tú señalabas, Luis, con respecto al comportamiento económico del país, hemos podido ver que en los últimos años ha habido, por ejemplo, una desaceleración económica. Crecimos en el 2018, en el 2017 4.8%, en el 2018 3.7%. El año pasado ya oficializado el crecimiento fue 2.7%, o sea que más bajo, y la proyección para este año de parte del sector oficial, o sea, del gobierno, es de 1,5 a 2,5%, o sea, mucho. El tercer año consecutivo en que se reduce el crecimiento económico. Yo creo que va a ser muy cercano a más bien al límite inferior. ¿Por qué? Porque tanto la demanda externa de la cual depende Honduras
mucho realmente va a caer por la recesión en los países desarrollados, principalmente Estados Unidos, Europa, que son uno de los principales socios comerciales, aparte de Centroamérica. Y aparte de ello, es una situación mucho más complicada en el sentido de que tenemos un 70% de la población en el sector informal, que es la que necesita salir diariamente a los diferentes mercados o actividades para ganarse el ingreso que llevan a sus familias. Esto hace que el impacto tanto externo como interno de esta pandemia sea sumamente negativo para la mayor parte de la población, Luis. Totalmente de acuerdo. Sí, bueno, el impacto va a ser sumamente fuerte. Yo creo que nunca hubiésemos pensado que esto se hubiera pasado y que nosotros íbamos a estar listos para ello. Los mismos países desarrollados están generando un desánimo en términos de la lucha. Entonces, hay que preocuparnos porque no solamente es de la economía, sino la conservación de la y que es el derecho fundamental que tenemos todos y que por constitución estamos tratando de proteger. Sin embargo, este crecimiento económico ya planteado, como usted lo menciona, ya don Hugo, va a generar un impacto en el inmediato, teniendo en cuenta de que va a dejar de percibir ingresos, va a dejar de trabajar, el fisco dejará de recoger impuestos. Yo creo que es importante calcar esto, pero no sé, Santos, ¿qué piensa al respecto de este impacto inmediato? Bueno, definitivamente que estamos viviendo una situación de crisis inédita y eso lógicamente que nos tiene que llevar a reflexiones también inéditas desde el punto de vista del comportamiento de las variables económicas. He leído algunas de las primeras valoraciones que se hacen desde la academia, desde, por ejemplo, desde el Banco Central. También el presidente del Banco Central ha hecho algunas primeras valoraciones sobre el impacto posible que pudiera tener esta crisis en la dinámica de crecimiento económico, también desde la perspectiva de la empresa privada. Pienso que todo va a depender de los tiempos en que nos vemos obligados a seguir en esta situación de cuasi paro de la economía e inclusive de la movilidad de cada uno de nosotros. Los tiempos entonces aquí son una variable que no la tenemos bajo control. Y no la tienen bajo control en ninguno de los países. Vemos cómo también los líderes, los gobernantes de distintas economías desarrolladas están diciendo preparémonos para una crisis que nos puede llevar en el mejor de los casos todo el año, ¿verdad? Tratar de mantenerla bajo control. Y entonces hace unos días reflexionábamos en un chat donde estamos con el doctor Hugo Noé Pino y decíamos, bueno, ¿era el coronavirus o era también una crisis económica que estaba latente, ¿verdad? En los mercados hemos visto cómo las bolsas de valores se han desplomado, la actividad económica casi paralizada en distintas latitudes del mundo. Entonces, ahí también hay un elemento primero, como le digo, el término, la variable tiempo no está en nuestras manos. Esto puede llevar más o menos tiempo. Tenemos que prepararnos para un año complejo, un año completo en el cual vamos a estar en una situación de crisis y de vulnerabilidad muy alta en el país, ¿verdad? Podemos dar estimados, ya los están dando las instituciones responsables, ¿verdad? De más o menos el impacto en el crecimiento de la economía, pero estamos claros que esos sectores que son claves para ese crecimiento económico que mayor contribuyen, ya Honduras es una economía básicamente tercerizada, tenemos sectores entonces que contribuyen más en más proporción a esa dinámica de crecimiento económico, pero todos estamos sufriendo una mayor o menor paralización. De acuerdo, sí. Sí, no, de acuerdo, un impacto grande. Nuestra economía débil
jamás hubiese estado preparado para un impacto de este tipo. Ismael Cepeda, ¿qué piensa usted de este impacto inmediato? Se nos desconectó por un momento. Ok, bueno, sí, perdimos a Ismael, ¿cierto? Bueno, sigamos platicando mientras Ismael regresa. La pregunta aquí sería, estimados, teniendo en cuenta que fuerte, este año va a ser un año muy difícil para Honduras, ya se proyectaba, insistía, que iba a ser un año económicamente difícil, ahora esto lo viene a agravar. Por ejemplo, lo que pasó ayer en los mercados denota la fragilidad económica que tenemos como país, la gente queriendo abrir a golpes los mercados para poder obtener alimentos. Y si nos ponemos esto de frente a la proyección en términos de lo que esperaba la OMS, en algunos de los datos que ellos presentaron ante el país mencionaban que estiman que habrá una infección en casos potenciales de entre 28,000 a 46,000, casi 47,000 casos potenciales en Honduras. Esa es la proyección de OPS o OMS. Y de los cuales dicen el 81% de estos serán leves, o sea, personas que sentirán una gripe, severos, que ya genera cierta complicación en términos de su sistema respiratorio, un 5% críticos que efectivamente ya necesitarán intubación y ventilación, y un 2.3% de estos casos piensan que será letalidad. Pensando en esos efectos, una economía débil, un sistema que no está produciendo fuertemente, un impacto en la economía y en las finanzas públicas fuerte, dado que hay un 81% de la población infectada. ¿Qué efectos tendría esto en la economía nacional, teniendo en cuenta que las medidas implementadas han venido a retraer esa capacidad, esa disponibilidad del recurso humano? Don Hugo Noé. Bien, Luis, obviamente que viene el debilitamiento de la economía viene por dos fuentes. Primero hay que recordar que los principales motores del crecimiento económico en Honduras están, al ser una economía pequeña y abierta, están en el exterior. ¿Y cuáles son esos? Son las exportaciones, las remesas familiares, la inversión extranjera y también los préstamos que recibe principalmente el gobierno para sus actividades, principalmente de inversión pública. Entonces, desde ese punto de vista, ya teníamos una tendencia negativa, los precios del café habían disminuido, ahora han mejorado un poco, pero se cayó un poco la producción. En vez de 9 quintales, como hace 2 años, vamos a exportar millones de quintales, vamos a exportar 7 millones, en vez de tener cerca de 1.500 millones de dólares en entrada por exportación de café, vamos a tener 750, 900 millones, dependiendo. El hecho de que las remesas ahora con la recesión que se anuncia para Estados Unidos puedan disminuir o tener en el mejor de los casos un crecimiento cero, obviamente quiere decir que la población en general va a tener desde un punto de vista macroeconómico menos capacidad adquisitiva, menos demanda interna. La inversión extranjera, ya habíamos visto una disminución muy preocupante de 1.170 millones en el 2017, habíamos bajado a 960 millones en el 2018 y a 650 millones en el 2019. Y este año, por la situación de incertidumbre que se plantea, pues obviamente uno pensaría que andaría en este límite inferior o menor a eso. Entonces, desde todo punto de vista, la parte que tiene que ver con el crecimiento económico está siendo fuertemente golpeada porque estas remesas han estado financiando mucho el consumo, han servido de respaldo al tipo de cambio o acumulación de reservas internacionales. Entonces tenemos una situación en donde ya de por sí el desempleo, incluyendo el subempleo, eran bastante altos. Con esta reducción
de la actividad económica externa e interna, pues plantea serios desafíos. Y aquí, Luis, creo que es importante señalar de paso no solamente esta situación, sino qué se puede hacer desde el punto de vista de políticas económicas. Y Sí. yo creo que una de las principales, digamos, medidas que se pueden dar es, en primer lugar, garantizarle la seguridad alimentaria a la población, garantizarle el acceso, las medicinas y la atención adecuada en esta crisis sanitaria también a los que desafortunadamente van a sufrir esta enfermedad, y realmente para ello se requieren medidas extraordinarias. Tenemos que salirnos completamente del marco de las políticas del Fondo Monetario Internacional. Si hay que darle crédito de parte del Banco Central al sector público, hay que hacerlo. Hay que hacer una reformulación del presupuesto lo más rápido posible, dejar de comprar armas, dejar de seguir gastando en gasto militar y de defensa. Y principalmente debemos de buscar algo que yo miro ausente en estos momentos, Luis: la cohesión social, el hecho de que como sociedad marchemos juntos. Yo miro desafortunadamente un sectarismo de parte del gobierno en el sentido de tomar decisiones. El Colegio Médico 2 veces públicamente les ha ofrecido su colaboración. Han dejado al Consejo Nacional Anticorrupción fuera de cualquier vigilancia del proceso de utilización de fondos de emergencia. El FOSDE ha ofrecido su colaboración en diferentes momentos. En fin, estamos viviendo una situación en que pareciera, esta es una situación similar a una guerra, nada menos que, como algunos han dicho, contra un enemigo invisible, microscópico, pero cuyas casualidades, o mejor dicho, cuyos efectos se hacen sentir en la gente enferma. Entonces es necesario crear esa cohesión social que nos permita enfrentar como país unidos estos serios desafíos a la pobreza, al desempleo que ya estaban ahí, hacia la falta de salud, de educación y de seguridad social. Se une esta tremenda pandemia y tenemos que darle una respuesta en diferentes sentidos, pero principalmente, como Rebeca lo señalaba, en un inicio fijado en el bienestar de la población y de la mayoría de la población, no de una minoría. De acuerdo. Le doy la bienvenida a Ismael Cepeda nuevamente, que había perdido la conexión, pero Ismael, bienvenido. Estamos platicando un poco, Ismael, sobre, para ponerte en línea, sobre la proyección que había hecho la OMS en Honduras de casi 47,000 casos que creen que serán potenciales en los próximos meses, un 81% leves, 14% severos, 5% críticos, con una letalidad del 2.3%. Y pensábamos, junto con los demás compañeros, ¿qué impacto puede tener en la economía esto, teniendo en cuenta que el recurso humano se retrae, que al final somos las personas las que producimos? Entonces, en el ámbito de esta discusión, Hugo Noé hacía su planteamiento de qué efecto puede tener, y quiero señalar y poner en la discusión algo que él mencionó: el impacto también en las remesas que tendremos. La economía de Honduras en los últimos años se ha sustentado mucho en esta remesa. De hecho, nuestros principales reservas internacionales se basan en esto, teniendo en cuenta que en los últimos 10, 15 años la caída de la producción de Honduras es sumamente alta. Entonces, pensando en esa lógica que planteaba Hugo Noé, doña Rebeca, ¿cuál puede ser la implicación en términos de la productividad y el servicio social? Dice la ley de Murphy que si algo puede salir mal, te va a salir mal, y eso me pasó ahorita con la conexión. Bueno, en el tema económico y siempre ligado al tema social, y en este caso específicamente el de salud y las implicaciones que esto vendría a representar, sin duda hay un antes, un durante y un después de esta crisis, esta pandemia. Sobre todo un poco lo que decía doña Rebeca,
Bueno, estamos en una pandemia, sin embargo, todo lo que tiene que ver con anterioridad, el debilitamiento institucional, el debilitamiento de las estructuras económicas de las mismas instituciones y también un poco lo que decía don Hugo, bueno, el replanteamiento del presupuesto, la política fiscal, la política monetaria, esto vino más bien a llegar a un tope, a una barrera que prácticamente es el COVID y que desnuda no solo el sistema de salud, sino desnuda todo el sistema actual donde la informalidad, donde el desempleo, donde el subempleo, donde solo pocos son favorecidos con políticas públicas, económicas, para fortalecerse, por ejemplo, el sistema financiero, la energía, telecomunicaciones. Sin embargo, el rezago de otras como la agricultura. Entonces, esto es el antes, ese debilitamiento que hemos tenido y que cuando llega el COVID, pues bueno, se desnuda, algo que ya más o menos avisoramos, algo más o menos que ya vimos, y entonces vienen las repercusiones prácticamente inmediatas que, por ejemplo, hace que sea funcional algunas cosas y a otras cosas no, y que las políticas que realmente están tratando de implementarse, algunas tienen irracionalidad. Bueno, creo que hemos perdido la conexión nuevamente con Ismael. Está como Hasta económica. Sin embargo, ya dañadas y otras sin duda entrarán en una recesión después de que pase toda esta crisis. Sin duda el planteamiento del Banco Central de disminuir la tasa de crecimiento, esa proyección, es algo coherente con lo que estamos viviendo. Sin embargo, lo que yo dejaría en estos momentos es la racionalidad y el nivel de funcionalidad que se está aplicando actualmente en las políticas y que en algún momento no solo va a llegar la finalización del COVID, sino que prácticamente de nada nos hubiese servido esta crisis. Muchas gracias, Ismael. Doña Rebeca, ¿qué consideraciones tiene? Bueno, en principio no quisiera redundar en lo que ya ha destacado el doctor Hugo Pino y Ismael sobre elementos de diagnóstico, sobre la situación que estamos viviendo y cómo eso nos pegará en lo económico. Pero sí quisiera destacar algunos elementos. En principio, esta crisis no nos agarra a todos igual. El tema de desigualdad es un tema muy fuerte en el país, con 70% de la población trabajando en el sector informal de la economía, una pobreza que afecta más a 6 de cada 10 hondureños, servicios básicos de educación y salud con enormes necesidades. En fin, no nos agarra a todos por igual. Eso es un primer elemento. Y para ello sería muy importante contar con adecuados fuentes de información. Pienso que la información tiene que fluir, qué es lo que está ocurriendo en los 18 departamentos del país. La crisis no nos está pegando tampoco igual si lo definimos por territorialidad. No nos está afectando igual si lo vemos también desde la perspectiva urbano-rural. Todos esos elementos nos llevan a considerar que necesitamos información en detalle de cuál es la situación de abastecimiento, situación de necesidades básicas en cada una de estas comunidades del país, y ahí juegan un papel muy importante unos actores que yo en este momento no miro claramente a la par de las autoridades del gobierno central, como son los gobiernos locales. Los alcaldes junto con las fuerzas vivas de cada una de esas comunidades son actores muy importantes que en la medida de lo posible deben de ser integrados y articulados a una agenda que tiene que bajar a lo local,
Ahorita más que todo estamos hablando de medidas que pensamos que pueden ser de impacto para la colectividad. Pero como le digo, la crisis no nos está agarrando a todos igual. El país tiene enormes desigualdades en términos de lo que es la situación de pobreza y de exclusión de amplias mayorías de la población hondureña. Los sistemas de información son claves, la incorporación de todos aquellos actores que puedan incorporar. Este no es el momento de dejar por fuera a nadie. Y ahí quiero también destacar lo que mencionaba Hugo Noé Pino en términos del sectarismo. Si los políticos son responsables, sobre todo los políticos que están en este momento en la administración de la cosa pública, lo primero que tienen que hacer es evitar el manoseo político. Evitemos el manoseo político porque aquí la vida de cada hondureño, de cada hondureña cuenta. La ayuda tiene que llegar, de ser posible, casa por casa. La población no está saliendo a los mercados porque quieren dar ahí de paseo. Están saliendo porque tienen necesidades de llevar alimentos a sus casas. Si podemos nosotros llevar esa ayuda casa por casa, así vamos a evitar que efectivamente la población salga de sus hogares. Entonces, el segundo elemento es a toda costa evitar esa manipulación política de los eventos. Y luego también debemos de proyectar un poco hacia adelante, qué es lo que vamos a hacer. Hay algunos servicios que no pueden ser puestos de inmediato a disposición de toda la población a nivel nacional. Entonces, ¿cómo se van a atender esas necesidades? Dependemos también de otras cadenas de producción que no controlamos nosotros internamente. Entonces, ¿cómo se van a ir restableciendo? Hay sectores que a mí me preocupan, ya lo mencionaba Hugo Noé Pino, en lo que es el sector externo, me preocupa la maquila, 160,000 trabajadores de la maquila que también están en este momento en paro. Entonces, ¿qué vamos a hacer para restablecer también esa conexión con esas cadenas de producción que no están dentro de nuestro país? O sea que hay mucho trabajo que hacer hacia afuera y hacia adentro, y un poco también lo que destacaba Hugo, salirnos un poco de las recetas tradicionales del Fondo Monetario Internacional. En buena medida, muchas de esas recetas tradicionales son las que han agravado la crisis en algunos países. Por ejemplo, esas recetas de privatizar servicios de salud. Entonces, miremos lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Están privatizados los servicios, entonces el que no tiene su seguro médico, ¿para dónde agarra? Eso les ha llevado un poco de tiempo poder definir qué van a hacer para atender realmente a esa población. Entonces, es el momento de pensar con una visión más social, como sociedad, más a lo interno, lo que le ocurra a uno de nosotros en toda esta cadena, va a afectar al otro. La principal fuente de contagio somos los propios seres humanos en esta crisis que estamos viviendo. Gracias, doña Rebeca. Quiero aprovechar, tenemos alrededor de 224 personas acompañándonos en el foro. Saludos que están en línea, tomando su tiempo. Voy a ver si puedo saludar a algunos rápido. Paola Guiriano, Miguel Calix, Ordóñez, Lolita Tolu, Amparo Canales, Yadira Navarro, Fernando Erazo, está por ahí Susan Solís, Leila Hernández, Alejandra Majano, Aaron López, Jen Erazo, Nelson Mejía, Luis O, Daniela Llanes, bueno, hay mucha gente conectada, Stephanie Bueso, Amparo Canales, Orvin Arturo Ramos, están dando opiniones muy interesantes, quiero compartirles algunas que he ido leyendo. Aquí creo que esta es una pregunta de Lolita Tolu. ¿Consideran que esta crisis deja al descubierto que, sobre todo los países latinoamericanos, no tienen un buen plan de contingencias? Es una pregunta de parte de ella. Creo que eso nos vendría a abonar un poco. Pudiéramos tomar unos 2 minutos para responderle a Lolita. ¿Qué piensan ustedes, don Hugo Noé?
Sí, creo que es bastante claro. Cuando uno mira las cifras, Luis, de que, por ejemplo, en el 2010 el gasto en educación era 32% y que se redujo dentro del total del gasto del gobierno central a 20% en el 2019. O, perdón, o cuando vemos de que el gasto en salud, que era 15% en 2010, se redujo a 10%. Y cuando vemos la situación en que estaban los hospitales antes de esta crisis, en donde todos sabíamos la serie de limitaciones, las programaciones de operaciones 3, 6 meses después, la falta de insumos en los hospitales, obviamente que, y además también quiero señalar, 5,000 médicos desempleados en el país. Esto quiere decir que no ha habido una política realmente que tuviese como objetivo atender las necesidades de salud de la población. Y esto ha sido la característica en general del país. Hemos estado derrochando recursos. Yo sé que a muchos no les gusta escuchar este tipo de aseveraciones, pero ¿qué es lo que pasó en 2014? Después de un déficit fiscal de 7.9%, en el 2013, equivalente a casi 30,000 millones de lempiras, la primera decisión que hace Juan Orlando Hernández es comprarse un avión para uso privado, ¿verdad? Entonces, este tipo de asignación de recursos, luego el gasto de militar, y no es algo que se venga a decir hasta ahora. El FOS, el ICEF y el Colegio de Economistas, diferentes sectores, han estado señalando cómo se venía deteriorando el sistema de asistencia sanitaria en nuestro país. Y aquí quiero traer otra cosa, porque ahorita todos estamos, por la naturaleza y el tipo de enfermedad, enfatizando lo del COVID-19. Pero el dengue, tenemos 5,000 hondureños solamente este año y no ha terminado el tercer mes del año infectados con dengue y una parte de ellos con dengue grave. Entonces, debemos de aprender realmente de estas lecciones y yo espero, Luis, que una vez que termine esta fase complicada de crisis sanitaria, vamos a enfrentar otra tormenta, que es la tormenta económica, porque esto viene muy fuerte y desafortunadamente, como siempre, no estamos preparados para esa situación. Yo diría que debemos de prepararnos para medidas extraordinarias como la que mencioné anteriormente, préstamos del Banco Central a finanzas públicas. Debemos, para un uso racional de las divisas, poner mayores impuestos a los bienes suntuarios que no se necesitan, procurar un plan de emergencia de producción de granos básicos, un plan de emergencia de empleo, darle capacidad, como ha sido propuesto a la población, aquella que está en el 70% de la población en el sector informal y que debido a la cuarentena no tiene capacidad adquisitiva. Yo no creo que solamente sea de llevarles alimentos, eso está bien, eso es algo positivo y ojalá se haga en forma ordenada y transparente, pero también va a haber necesidad de darles realmente capacidad adquisitiva. Entonces, tenemos que prepararnos para un tiempo excepcional y para ello se requiere, y yo tengo que insistir en eso, una unidad nacional de propósitos, consensos, y dado el sectarismo que, les voy a ser sincero, no había visto en ningún otro gobierno realmente del Partido Nacional, es preocupante que no se den cuenta que estamos en una situación tremendamente difícil y que es
mucho más difícil en sí para los sectores vulnerables. Bien, para que avancemos en el tiempo un poco, aquí hay un mensaje de Daniela Yanes que dice: en Honduras, ¿qué medidas pueden tomarse para afrontar la crisis económica? ¿Será necesario impulsar la producción interna? Es una pregunta. Yo quiero que vayamos introduciéndonos ya a la parte de la propuesta sólida. Ya hemos venido mencionando algunas cosas que se pueden hacer, pero que empecemos ya a construir una propuesta teniendo en cuenta que tanto la sociedad mundial como la de Honduras vamos a tener que aprender a vivir con este virus. Hoy, durante un mes, durante un año, médicamente no existe una vacuna o un medicamento para curarlo. Vamos a tener que aprender a vivir con él como hemos aprendido a vivir con el dengue, con el VIH, con la influenza, etcétera. Entonces, tendremos que aprender a vivir mientras es erradicado y tenemos que aprenderlo a superar social, política y económicamente. Es decir, los hondureños tenemos que aprender a sobreponernos de este impacto fuerte del que hemos venido hablando económicamente, que también se lleva a otras aristas y otros temas. Pero ante cualquiera de estos escenarios, convivir con él, erradicarlo, el sobrellevarlo y la resiliencia va a ser importante como país. La pregunta es, ¿cuáles deberían ser las principales medidas fiscales y económicas que el país y el gobierno deberá tomar actualmente en el corto, mediano y largo plazo para mitigar este impacto del COVID en Honduras? Doña Rebeca. Bueno, ya hay varias recomendaciones puestas sobre la mesa por varios agentes económicos, como es la empresa privada, ¿verdad? Básicamente, en términos de algunas propuestas de alivio fiscal, de reformulación del presupuesto, también de readecuación de mucho de lo que es el crédito del sistema financiero. Pero yo básicamente quisiera hacer también una lectura en la cual podamos nosotros avisorar una tensión como lo destacaba yo, partiendo de las enormes diferencias. Lo que puede ser las propuestas de necesidades para las empresas para mantener el aparato económico funcionando, sobre todo aquellos servicios básicos de alimentación. Ya destacaba Hugo Noé Pino lo que es importante en este momento, quién está organizando las siembras de productos de primera necesidad. Es importante saberlo. No vemos a todas las figuras de ese gabinete de gobierno involucradas en buscar esas alternativas que requiere el país. No solo se trata de ver la situación fiscal, la situación monetaria, sino que también es clave la situación de producción para asegurar el consumo de alimentos básicos para la población. El tema también de preservar el empleo es importante, pero ¿de qué empleo estamos hablando? Ya destacaba Hugo Noé también de que tenemos un 70% de trabajadores que lo hacen dentro del sector informal de la economía. Entonces, ese es un empleo precario que no tiene un salario mínimo asegurado, ni tiene prestaciones de otro tipo sociales, ¿verdad? O de asistencia para sus familias. Entonces debemos de pensar también en algún tipo de asistencia que le lleve recursos económicos al bolsillo de esa población más vulnerable que tiene el país. Esa es una discusión muy fuerte también en algunas economías desarrolladas. Vemos más bien cómo se criticó fuertemente al inicio de la crisis a la administración del presidente Trump, porque básicamente estaba focalizado en inyectar liquidez a los mercados, a las bolsas, pero no diciendo qué pasaba con ese trabajador que está confinado en su casa, que no puede trabajar, no va a llevar un ingreso a su hogar. Entonces, ¿cómo podemos de alguna manera también llevar, eso debe de plantearse, porque ya se observa que se está perdiendo capacidad, la gente se está de alguna manera consumiendo
ya el poco de ahorro que le quedaba en el bolsillo. Entonces sí necesitaremos, y sí yo también considero, al igual que Hugo, que debemos de pensar en medidas extraordinarias, poder inyectar algo de efectivo en los bolsillos de la población de más escasos recursos, y también considerar que el Banco Central pueda hacer algún tipo de financiamientos extraordinarios para asegurar la liquidez de la administración pública, sobre todo en el funcionamiento de esos servicios básicos que no puede en este momento ponerse en precario de ninguna manera, como son los servicios de salud y atención con lo más básico para las familias. Gracias. Ismael Cepeda, abonando un poco, y voy a reenlistar lo que se ha ido proponiendo, el tema de la revisión y reasignación del presupuesto general de la República, perdón, para temas un poco más importantes, más allá del militarismo, como salud y educación, el tema de generación de crédito a tasas muy bajas para reactivar la economía, servicios básicos y de educación de rápido acceso a los ciudadanos, especialmente el tema de alimentos básicos en este corto plazo, pero que puede extenderse tal vez al mediano hasta que el sistema productivo funcione. Se ha mencionado también la preservación del empleo como parte de una medida extraordinaria que hay que tomar, asistencia de recursos económicos o efectivo a las familias que más requieren ingresos inmediatos, y un financiamiento extraordinario por parte del Banco Central. Tomando en cuenta esta base que ya se ha propuesto en la discusión, Ismael, ¿qué otras ideas pudiéramos plantear? Bueno, mi intervención va a ir rozando la crítica con la propuesta. Creo que nosotros como país hemos desmontado tanto el sistema de planificación, las instituciones que le correspondían esa función, y que también prácticamente se van eliminando esas instituciones como CEPLAN, por ejemplo. Creo que ese es el momento de replantearse ese sistema de planificación y sobre todo el seguimiento de visión y de país, una visión clara de desarrollo que también roza donde decimos qué clase o qué tipo de desarrollo deseamos. ¿Por qué? Porque al momento de tener un sistema de planificación también construimos escenarios, y esos escenarios, tanto positivos como negativos, pues nos anticipan, como por ejemplo si tuviésemos una buena estrategia o una política estratégica institucional, que en este caso salud no la tiene para el 2018-2022, pues se hubiese prácticamente logrado un poco aplacar esta crisis. Sin embargo, al no tener un sistema de planificación adecuado con una visión de desarrollo, pues también, a pesar de las propuestas que se han dicho, van a ir encaminadas a la deriva. Vamos a tener, así como la famosa novela de Alicia del País de las Maravillas, que cuando le pregunta a Alicia al gato Sonrisas que cuál es el camino, y el gato Sonrisas le dice que hacia dónde quiere llegar, y ella le responde a cualquier lado, pues él le dice, pues cualquiera es el camino. Entonces, ese es el momento también de replantearse no solo la planificación, sino la reestructuración del Estado mismo, del gobierno mismo. ¿Cuántas secretarías, por ejemplo, tenemos? No solo estoy hablando del ámbito presupuestario, como lo abordó don Hugo y doña Rebeca, sino aquí hay 5 instituciones para hacer infraestructura pública, por ejemplo, INSEP, IDECOA, PRONADER, INVES. Aquí hay 2 secretarías prácticamente para derechos humanos, la Secretaría y el CONADE, y así uno comienza a ver. De energía hay como 4. Entonces ahí es cuando comenzamos a ver que el sistema de planificación no funciona. Y la segunda gran propuesta y crítica es, bueno, hay que desmontar el sistema de privatización que estamos siendo encaminados. Hoy circula un dato que por cada hospital público hay 3 privados. Entonces, ese es el momento también de preguntarnos quién va a acceder a esa salud. ¿Va a ser alguien que la pueda pagar o los más vulnerables? Y por eso hablo también de no solo de la privatización de la salud, sino de la educación, de la energía, que prácticamente son las que están golpeando directamente
a la población más vulnerable, a ese 70% de personas que estamos en condiciones de pobreza. Y por eso también estas dos grandes propuestas tienen que ir ligadas a no solo a la búsqueda de un mejor estado, sino también que tenga libertades económicas. ¿Por qué? Porque el tamaño del gobierno actualmente sobrepasa el 40% del Producto Interno Bruto. Y por eso también la libertad económica que estamos teniendo, el proselitismo, como dice don Hugo, el direccionamiento de los recursos está enfocado en un Mesías, no en un pensamiento o en una política realmente redistributiva de todo lo que estamos viviendo actualmente, es decir, redistributiva de la salud, redistributiva de los alimentos y sobre todo un elemento que hay que buscar, y ya sería la tercera propuesta, o sea, la soberanía alimentaria, que tanto se habla pero no se operativiza, debemos encaminarlo pues al consumo interno, a la producción interna. Claro, tenemos tratados de libre comercio que al final están despedazando a la producción nacional, estamos importando maíz, cebolla, carne de cerdo, y que también esta crisis mundial va a haber un tema puntual que va a ser esos tratados de libre comercio, y Honduras tiene que ya también comenzar a debatir sobre estos elementos. Yo me quedaría en esas tres propuestas críticas que posiblemente cuando salgamos, y por eso yo hablo de la crisis, que esta crisis no está generando oportunidades, sino más bien está generando oportunistas, del gobierno, oportunistas de la empresa privada, oportunistas de algunos sectores que están viendo esta crisis como la gallinita de huevos de oro, que no va a resetear el Estado o va a resetear algunas deudas, sino también que van a fortalecer los mecanismos monopólicos, los mecanismos oligopólicos y los mecanismos también de acaparamiento que han tenido durante las últimas décadas. Muy bien. ¿Algún adicional, doctor Pino? No, en este caso, primero hay que reconocer, Luis, que algunas medidas que se han tomado van en la dirección correcta. Por ejemplo, la asignación de más de 3.000 millones dentro del presupuesto para la emergencia sanitaria, el hecho de que se bajó la tasa de política monetaria, que se establecieron mecanismos para darle mayor liquidez a los bancos que la van a necesitar. Pero aquí hay un problema de fondo que lo venimos arrastrando y por eso es que la situación de ilegalidad, de legitimidad daña mucho a un país. ¿Y cuál es ese problema? Es un problema de confianza, es un problema de credibilidad. ¿Cómo se van a utilizar estos recursos? ¿En qué forma transparente? Lo que está haciendo el gobierno es señalando, no el COEP, el FONAC, el CODESE, pero nosotros ya sabemos sinceramente que son lo que llaman en inglés rubber stamp, que son realmente aquellos aliados que tiene el gobierno que no van a contradecir en nada lo que haga el gobierno, ni tampoco van a hacer una vigilancia efectiva. Entonces, yo creo que eso dificulta realmente el proceso de toma de decisiones. Luego hay una serie de decisiones, como usted señalaba, Luis, que ya han sido discutidas en este evento. Primero, de corto plazo, ya han sido planteadas el hecho de que los créditos durante 3 meses se pasen hacia periodos más largos, forma de dar la oportunidad tanto a empresas como a las personas naturales o sea, a los ciudadanos capacidad de pago posteriormente. Y aquí quiero señalarle algo que me parece importante. El PIB de Honduras está más o menos proyectado para este año en 625.000 millones de lempiras. Esto quiere decir que va a depender también la gravedad de la situación de la intensidad del problema sanitario que encontremos, porque cada semana estamos perdiendo en producción de bienes y servicios alrededor de 12.000 millones, 2 puntos del PIB.
Y si tenemos 2 semanas, estamos hablando de 24.000 millones de lempiras. Entonces, si esto se extiende, va a haber que ir haciendo esas sumas. Los ajustes. Exactamente, y todo esto. ¿Y esto qué significa? Caída de ingresos al gobierno. El gobierno hizo su proyección de impuestos en base a un crecimiento entre 3 y 3,5% que no se va a dar. Entonces, No requiere toda una serie de ajustes. Y por eso es que debemos de volver a las prioridades. Ya fueron mencionados aquí. Un plan de emergencia de producción de alimentos para la mayor parte de la población. Un plan de apoyo a la pequeña y mediana empresa, que es la que genera más empleos, con el objetivo de mantener o de recuperar los empleos que se van a perder en esta situación. Una reestructuración completamente, reformulación, mejor dicho, del presupuesto público. Estas son cosas que en el corto plazo se deben realmente tomar. Hay un proyecto que anda circulando que van a someter al Congreso de crear un fondo de 1.000 millones de lempiras para generación de empleo. Pero ¿qué es lo que están diciendo? Que lo van a colocar en el programa Con Chamba Vivir Mejor. Pero ya sabemos que estos programas han sido instituidos con un ánimo proselitista, con un ánimo político. Entonces, si vamos a estar repitiendo esas situaciones, no vamos a estar resolviendo realmente los problemas. Ahí se tienen que establecer un programa independiente, un programa bien vigilado, de tal forma de que estos recursos vayan directamente a quien más lo necesitan. Y ya se mencionó aumentar las transferencias condicionadas en efectivo de tal forma de darle mayor capacidad adquisitiva a sectores que no tienen esa capacidad. Y obviamente en el mediano plazo va a haber que reformular, digamos, estas políticas económicas. Ismael señalaba, bueno, es que los tratados de libre comercio obstaculizan algún tipo de medida. Yo creo que estas son tiempos excepcionales, nos vamos a tener que salir de esa mentalidad. Yo quiero señalarles, por ejemplo, en el tipo de cambio. Quiero darles un ejemplo concreto. Ahorita el 60% de las divisas las maneja el mercado interbancario y solamente el 40% maneja el Banco Central. Hay un compromiso con el fondo de hacer pasarle el 100% al sistema interbancario en este año. Yo no lo haría. Yo no lo haría porque una vez que termine esta situación se pueden dar ataques especulativos contra el tipo de cambio. Yo paralizaría eso, renegociaría esto con el Fondo Monetario Internacional y si el fondo no lo acepta, pues va a haber que romper con el fondo. Tiempos excepcionales requieren medidas excepcionales. Hay muchas propuestas sobre la mesa, muchas de ellas hay que cuantificarlas, hay que ver los recursos, hay que ver lo que se va a perder y otras van a tener efecto en el mediano plazo y otras en el largo plazo. Debemos de aprovechar esta situación para reformular todo este modelo económico que nos ha llevado a vulnerabilidad, nos ha llevado a desigualdad y por lo tanto es la forma de pensar. Ismael señalaba algunas cosas importantes como volver a la planificación económica en el sentido de ver como país cuáles son las necesidades prioritarias que tenemos que atender y ahorita en esta fase de emergencia, obviamente en la parte sanitaria, evitar que compatriotas mueran por los efectos de esta pandemia, pero luego también debemos de garantizar un nivel de empleo, de alimentación, de seguridad social a los hondureños. Perfecto. Para ir ya entrando a ciertas conclusiones alrededor de lo construido, me salta una pregunta. Tal vez doña Rebeca, Ismael y don Hugo en ese orden me pueden reflexionar alrededor de esto. Estamos hablando de mayor liquidez en la economía, estamos hablando de bajar encaje legal para que los bancos tengan más recursos para préstamos y debería ser a tasas más bajas. Pero hay una pregunta, ¿qué rol juega la central de riesgo en este punto?
porque si vamos a dar liquidez a bancos comerciales para que ellos ejecuten préstamos, pero sabemos que hay una tasa muy alta de personas en central de riesgo, no van a poder acceder a estos recursos, ya sea de manera personal o de manera microempresarial, de nada nos va a servir liberar el recurso. ¿Qué idea pudiéramos tener de tal manera que la central de riesgos no se vaya a convertir en un obstáculo para la ciudadanía? Bueno, definitivamente ya lo destacaba, ya se ha destacado aquí a lo largo de todos este tiempo que hemos estado discutiendo. Tiempos excepcionales requieren de medidas excepcionales, definitivamente. No podemos estar con esa visión burocrática porque definitivamente no van a llegar los recursos a donde tienen que llegar. Hay gente que está, empresas o microempresarios que están en la central de riesgo y otros que caerán no porque deseen realmente incumplir con sus pagos, sino que definitivamente es por la situación que se está viviendo. Entonces, tenemos que pensar de una forma diferente. Yo todavía pienso que ya hay mucho espacio en términos de la simplificación burocrática con que trabajan algunas entidades públicas y también, discúlpeme, creo que aquí también vamos a requerir mucha flexibilidad en el sistema financiero privado, mucha flexibilidad en términos de la capacidad de respuesta con que ellos puedan atender requerimientos, sobre todo de liquidez, de sus clientes. Eso es importantísimo. Y hay otro elemento también que yo quisiera destacar, que todavía no lo veo reflejado de una forma tan contundente en los planteamientos del sector público, que es el tema de la austeridad. Estamos en un periodo en que es de apretarnos la faja, pero apretarnos la faja todos y de acuerdo a las posibilidades. Hugo destacaba, por ejemplo, la asignación de 1.000 millones de un fondo que es de manejo discrecional. Fíjese que ese fondo de atención social es completamente discrecional en función de su manejo para el presidente de la República. Él es el que define cómo se prioriza y cómo se utilizan esos recursos. Entonces, decir una asignación de 1.000 millones cuando sabemos que ese fondo maneja 3, 4, 5 veces más que esos recursos, entonces realmente nos da la pauta de que todavía quieren mantener sus bolsoncitos, ¿verdad? Que básicamente tienen una proyección política y que esperamos que realmente esto se vaya rectificando, porque no podemos estar realmente jugando con la vida de las personas en base a un reduccionismo de clientelismo político. Pero todavía no vemos nosotros esa visión de que hay que apretarnos la faja y que tenemos que apretarnos la faja todos y que el gobierno debe de establecer también un plan de austeridad y que todos esos manejos discrecionales de esos fideicomisos que Hugo tiene y Ismael tienen la cifra exacta de cuántos fideicomisos son y cuántos miles de millones, también tiene que ser reorientada. Solo nos están hablando de un fideicomiso. ¿Y qué tal con el fideicomiso de la tasa de seguridad? Pensamos que no son tiempos para seguir priorizando armamento y otro tipo de pertrechos para ejército, ¿verdad? Pensamos que también ahí hay un espacio fiscal importante para poder atender a necesidades, ya que los militares fueron designados también para irrumpir en otras actividades importantes para el país, como es, por ejemplo, la reactivación del sector agrícola, pero definitivamente hay que pensar cómo esos recursos pueden ser utilizados de la mejor manera. Y hay un montón de fideicomisos de uso discrecional que en este momento deben de ser limitados y ponerse a disposición esos recursos porque las arcas públicas no son ilimitadas. Mire, aquí el gobierno va pagando en función de lo que va recibiendo de las recaudaciones de impuestos. Y si de esos impuestos están realmente reduciéndose, lógicamente que el gobierno va a ir perdiendo también capacidad de respuesta. Entonces, en términos de que mantenga la capacidad de respuesta para lo que es prioritario, es necesario realmente que se defina un programa de austeridad donde efectivamente
nosotros veamos como sociedad que se está atendiendo lo prioritario de lo prioritario en estos momentos, cuál es preservar la salud del pueblo hondureño, la alimentación y los empleos. Sí. Gracias, doña Rebeca. Mire, para aprovechar, tenemos ya más de 1 hora de transmisión. Tenemos actualmente 292 personas interactuando, algunos en la transmisión. Entonces, ya aquí llegamos a una conclusión todos. Tiempos extraordinarios requieren medidas extraordinarias y, perdón, todos debemos socarnos la faja, empezando por el gobierno. Pero para darle respuesta a algunas de las personas que han hecho algunas preguntas, y yo creo que es válido también solventar algunas de las inquietudes, Marco Ramírez hace una acotación interesante, me parece a mí. Él habla de que los partidos políticos también tienen mucha responsabilidad de las consecuencias de esta crisis, pero que hasta este momento, como ese eslabón entre los gobiernos y la sociedad, según la estructura y lógica de la existencia de los partidos políticos, ¿qué podemos hacer para que estos intervengan socialmente en este conflicto? ¿Cómo ellos pueden subir demanda ciudadana? ¿Cómo atribuir responsabilidades? ¿Qué deben hacer los partidos políticos? Pregunta, para solventar algunas o apoyar a la sociedad a solventar algunas expectativas. Ismael. Bueno, como estamos en una democracia liberal, hemos puesto la representatividad de nuestro pensamiento, de nuestro accionar en los partidos políticos. Y eso prácticamente ha determinado que en cierta medida también no exista un desplazamiento de otras acciones, no solo de la sociedad civil organizada o de las organizaciones, sino también de los movimientos sociales y tal vez de otras plataformas que podrían aportar significativamente al debate. ¿Qué quiero decir con esto? Que es el momento también de que los partidos políticos traten de cierta medida plantear algunas propuestas y sobre todo desde la representatividad que tienen en el Congreso Nacional, pues no sería una faja austera, sino sería una faja de responsabilidad para que aprueben las mejores medidas, no solo los medios eficaces, eficientes, sino también los medios más veloces, como por ejemplo, hablamos de política monetaria, pero la misma literatura del Banco Central habla que la tasa de política monetaria tiene un retardo de aproximadamente 3 a 6 meses. Entonces, ¿cuáles son esos medios más veloces que se podrían prácticamente implementar? Y por eso hablo también de los partidos políticos en el Congreso Nacional, porque a pesar de la crisis, creo que nosotros también debemos de tener la visión de lo que va a existir después de esta crisis. Y hablo ahora de un tema fundamental, aunque pareciera que no tiene nada que ver con la parte económica, es las reformas electorales, es cómo están actualmente los órganos, si realmente están siendo operativos, si el presupuesto es suficiente, porque todo va a depender después de las elecciones 2021, cómo va a quedar el Estado. Ahora no solo vamos a sobrellevar la crisis del COVID, sino la crisis partidaria de elecciones o electoral en el 2021. Entonces tenemos en estos 2 años, 2020 y 2021, 2 grandes crisis que si no se logra solventar en gran medida o aplacar, pues al 2022, Yuval Harari decía que uno de los países que posiblemente iba a desaparecer en el 2050 iba a ser Honduras, pero él lo decía metafóricamente, de que no íbamos a existir, no es que nos iba a caer un meteorito y íbamos a desaparecer, sino que como Estado no íbamos a tener ningún tipo de operatividad. Y eso va a pasar si no los partidos políticos, a pesar de la crisis, no se puedan realmente poner la mano en la conciencia y realmente no solo sobrellevar la pandemia, sino todo lo que se viene después. Entonces, sí creo que es un tema importante vincular los partidos políticos, pero también no solo los partidos políticos, sino los movimientos sociales, las propuestas de las organizaciones de sociedad civil,
y no solo una sociedad civil, como decía don Hugo, arrastrada, vamos a decirlo así, de que todo sí al gobierno, sino realmente que ponga un pensamiento crítico, un debate hacia los medios que están implementando, las políticas que se están implementando actualmente, algunas podríamos decirlas que son acertadas, sin ánimos de generar debate, pero algunas son realmente nefastas y que no van a atender ni inmediatamente la crisis, ni siquiera posterior. Gracias, Ismael. Don Hugo Noé, Ángel Adalberto Altamirano está mencionando que el instrumento de descentralización permite una regionalización participativa. Depende de voluntad política, claro. El gobierno ve la situación como una oportunidad para reducir el Estado. Sin embargo, me parece que la idea de descentralizar el presupuesto pudiese funcionar en un momento de este tipo, don Hugo. La pregunta es descentralizar el presupuesto, dice. No precisamente, habla de la descentralización en general, pero al final todo pasa por el presupuesto. Yo diría, poder tomar acciones regionalizadas. Yo recuerdo que por el 2006, cuando apareció el tema de la RP, hablábamos mucho de los presupuestos participativos territorializados. Y OSDE promovió mucho desde aquel tiempo presupuestos de este tipo. Si nosotros pudiéramos plantear esa como una medida regional para intervenir según necesidades, porque las necesidades en Tegucigalpa son diferentes que en Santa Rosa, por ejemplo, una herramienta útil. Eso sería lo ideal en un proceso a mediano plazo. El problema que se ha dado con la descentralización en Honduras es que se subió por razones políticas durante el golpe de Estado los porcentajes de transferencias a las municipalidades hasta el 10%, y sin embargo no se le pasaron, digamos, atribuciones que tenían que atender. Entonces la carga quedó en el gobierno central en buena parte y un aumento de las transferencias. Entonces eso no es realmente una descentralización en el sentido estricto. Pero yo quisiera volver sobre la pregunta de los partidos políticos, Luis. Muy bien. En el siguiente sentido. Primero, una de las acciones que se me olvidó mencionar, que ha sido establecido como propuesta, que yo comparto completamente, y un grupo de presidentes, o mejor dicho, de líderes latinoamericanos, es que debemos seriamente pensar en no pagar la deuda. Realmente el tema de la deuda ojalá que los organismos internacionales lo comprendan, pero tanto los privados también, de que Honduras no puede destinar el 25% de su presupuesto en estas circunstancias al pago de la deuda, y por lo tanto debemos de poner sobre la mesa el tema de la deuda para que liberen recursos para atender otras necesidades. Ahora, los partidos políticos en esta coyuntura, lo que yo he monitoreado, hay dos propuestas realmente claras: un llamamiento de libre a su militancia a asumir labores de solidaridad, y además una propuesta en el campo económico desde el punto de vista del corto plazo y del mediano plazo. Hay una propuesta del Partido Liberal también que contiene muchos elementos. Lo que usted no mira en esta discusión es un llamamiento de Juan Orlando Hernández a sentarse a discutir esas propuestas con los partidos. ¿Por qué? ¿Por qué, si son partidos legalmente constituidos que constituyen buena parte del electorado nacional? La única razón que yo encuentro es por sectarismo, y también porque lo que se busca es algún tipo de ventaja electoral. Hemos visto esas bolsas de comida con la foto de Juan Orlando Hernández, que también introduce un elemento que lo señaló Ismael y que vale la pena establecerlo. Juan Orlando Hernández anda en campaña política. Él anda en la búsqueda de una nueva reelección, y eso, a este panorama de crisis que hay actualmente, de la falta de unidad de propósito, le agregaría, después que pase lo peor, un elemento sumamente crítico
a la dinámica política y social del país. Entonces, yo sí creo que hay planteamientos. El ICEFI hizo un muy buen planteamiento a todos los países centroamericanos. Hay planteamientos de diferentes organizaciones de diferentes naturalezas. Lo que no encuentro es la forma como un gobierno que tiene poca legalidad, que es ilegal, que es ilegítimo, no comprende que la magnitud de esta crisis requiere, aún con esas características, un esfuerzo de diálogo y de consenso nacional. Gracias, don Hugo. Una última pregunta y se la voy a ceder a doña Rebeca para que ya cada uno de nosotros hagamos una conclusión de lo platicado. Respondiéndole a Nahum Tejeda, sí, la idea es construir con todas estas ideas una propuesta de ideas de solución que queremos compartir posteriormente y elevarla a ciertos niveles de tal manera que esperamos pueda ser tomado en cuenta. Doña Rebeca, Alexander Cabrera dice que el próximo año es un año electoral. Si estamos hablando de refinanciar o redistribuir, perdón, el presupuesto de la República, el tema de gasto en campañas políticas, este es un tema que va a ser importante discutir. ¿Cómo? Bueno, acabamos de perder a doña Rebeca, entonces se la voy a ceder a Ismael. Ismael, el próximo año es un año político, de campañas políticas. El gasto en campañas para el próximo año, entre otros, debería ser también un tema de discusión y reducción. El micrófono, Ismael, está apagado el micrófono. Sí. Sin duda, creo que lo que hemos hablado de la crisis que ha generado oportunistas, muchos andan en abierta campaña, y no solo del Partido Nacional, si uno ve de los diferentes partidos regalando comida, que uno no necesita una foto si realmente quiere hacer una actividad humanitaria, sino que el asunto aquí es que se va a aprovechar la crisis para también ya meter el tema electoral. Y eso también parte de un elemento no solo electoral, sino de todo el país. Y voy a enfatizar en el electoral, que es el fortalecimiento institucional. Tenemos que hacernos la pregunta si realmente la unidad de política limpia, por ejemplo, va a quedar independiente del Consejo Nacional Electoral. Vamos si esas reformas constitucionales se van a dar para que tenga también no solo la independencia, sino los recursos necesarios para pueda auditar de manera in situ o de manera posterior los partidos políticos o los candidatos. Y esto también va ligado a otra institución que es el Tribunal de Justicia Electoral. Si realmente va a tener la fortaleza que cuando la unidad de política limpia señale que hubo recursos ilícitos en campaña, el tribunal pueda eliminar a ese candidato que ya fuese electo. No solo hablamos de presidenciables, sino hablamos de alcaldes, de diputados. Y ahí entonces también viene el órgano que debería tener la mayor funcionalidad posible, que es el Consejo Nacional Electoral, que en estos momentos uno se mete a cada mes de actividades que está en el portal único de transparencia. Ellos pues solo han lanzado un pronunciamiento que, por cierto, es algo muy coherente, el cual uno hasta genera esperanza de parte de la presidencia, el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, faltan un año y medio y vamos a ver si mantiene esa postura. Y es por eso que el financiamiento de los partidos políticos sin duda es un tema que como yo he dicho en estos momentos y quiero recalcar en toda esta charla que hemos tenido, ¿qué va a pasar después de COVID-19? O sea, no podemos enfrascarnos en que estamos encerrados, en que si tocamos una persona ya estamos con el virus, sino qué va a pasar con el Estado después de esta crisis. Y esta crisis puede durar, como está la literatura actual, de 12 a 18 meses, pero lo de emergencia puede durar 2, 3 meses. Entonces, ¿qué va a pasar después de esos 3 meses? Y uno de los temas entonces es el financiamiento de partidos políticos.
Bien, para ir concluyendo, agradecer nuevamente a todas las personas que han estado en línea, compartiendo entre ellos, generando opinión. Saludos a Trejo. Conclusiones generales. COVID 2019, algo que no esperábamos, que ha venido a impactar directamente no solo en nuestra economía y en nuestra salud, sino nos ha cambiado la forma de vivir, sino este conversatorio es el reflejo del cambio que está generando. En un periodo normal estaríamos en algún salón platicando en persona, con la gente viéndonos en persona. Hoy nos están viendo cada quien desde su casa. Nos ha venido a cambiar la vida, nos está planteando que hay nuevas formas de sobrellevar las crisis, a volver a ser más humanos, a el poder trabajar en función de las necesidades, en función de intereses, y yo creo que esto es importante. Ahora, este impacto que estamos discutiendo en la última hora y minutos, ¿qué aprendizaje nos debe dejar? ¿Qué expectativas debemos tener? ¿Y cuáles deberían ser las enseñanzas para el gobierno, para la economía y para el pueblo? Doña Rebeca Santos. Bueno, definitivamente que los aprendizajes irán, digamos, creciendo en la medida de que nos vamos acercando a búsqueda de alternativas, de solución a situaciones que nunca pensamos que, ni en nuestro peor escenario, pensamos que iban a golpearnos de alguna manera. En principio, yo quisiera destacar la importancia de preservar el tejido social. Preservar el tejido social del país, que no se genere esos sentimientos en algunos segmentos de la población de sentirse abandonados, de sentirse más marginados. El Estado tiene que evaluar milimétricamente cada una de sus intervenciones para no crispar ese tejido social, que es importante preservarlo. Y algo muy importante para preservar ese tejido social es que todos nos sintamos incluidos no solo a nivel de las propuestas, de las acciones que se están llevando a cabo, sino que también incluidos desde la perspectiva de darnos voz, de que nuestras opiniones lleguen. Como se destacaba aquí en el transcurso de este conversatorio, hay propuestas que vienen desde la sociedad civil, hay propuestas que vienen desde los sectores empresariales, propuestas que vienen, me imagino, desde los mismos organismos internacionales, propuestas de los partidos políticos. Todas tienen que ser escuchadas. Hay propuestas muy valiosas. Yo he leído la de algunos de los partidos políticos y hay propuestas muy valiosas generadas por profesionales muy calificados. Entonces es un momento muy importante para reflexionar sobre eso, la importancia de no instrumentalizar políticamente toda esta agenda que de alguna manera nos está imponiendo la atención de la emergencia. Y es una agenda, y eso hay también que reiterarlo, para atender la emergencia, pero eso no significa también que tenemos nosotros que olvidarnos de esa agenda que como país tenemos también pendiente. Destacaba Ismael también la necesidad de darle a la población la certeza de un proceso electoral completamente transparente, completamente limpio de malas prácticas, diría yo. Preservar esa institucionalidad de los partidos políticos y esa institucionalidad electoral también es importante. Entonces, que no nos vengan después también con ese tipo de pretextos de que por atender la crisis se tienen que abandonar o el pueblo hondureño tiene que renunciar a otras demandas y a otras tipos de prioridades. Entonces es importante el manejo de esas agendas, el tema de inclusión de todos y de todas, no solo en términos de ser escuchados, sino que también en términos de ser
atendidos definitivamente. Muchas gracias, doña Rebeca Santos, don Hugo Noé Pino. Igual, reflexión, recomendación, y bueno, ¿qué podemos decirle a estas personas que están viendo, que están en sus casas, preocupados, pensando qué va a pasar con este país, con nuestra economía, con nuestras vidas? Primero, Luis, que hay que reconocer que esta pandemia es muy peligrosa. Hay que seguir insistiéndole a la población de que se quede en casa, de que realmente hay que cubrir todos los riesgos de contagio por las implicaciones que esto tiene en la salud. Pero tú preguntabas por cuál es la experiencia, las lecciones que nos deja. Yo me voy a referir a una de muchas lecciones que nos va a dejar esta situación. Y es que la salud es un derecho humano. La salud es una responsabilidad directa del Estado hondureño. No la puede delegar, no la puede privatizar. Y parte de la falta de preparación son esos objetivos de buscar privatizar los servicios de salud. Y ojalá que la población en su conjunto entienda en el futuro que si hay algunas prioridades que los gobiernos deben atender, son salud, educación y seguridad social. Muchas gracias, don Hugo Noé. Ismael Cepeda, reflexiones. El pueblo hondureño está preocupado. Estamos preocupados por los resultados que no sabemos cuáles serán del COVID, y al final, pues, nuestra economía, nuestras vidas. ¿Qué podemos decirle a los hondureños, Ismael? Yo tengo algunos puntos y que los desarrollo rápido. Primero es no esperar, o tengo la esperanza de que no exista un reseteo de lo público, de la cosa pública, que no exista borrón y cuenta nueva, porque creo que muchos que velan por sus intereses particulares quieren esta crisis para el borrón y cuenta nueva, y que no ha pasado nada. Y bueno, a partir de ahí, ¿qué surge? Creo que lo que debemos de promover, sin duda, es la participación ciudadana, agruparnos para la exigencia. Y ligándolo a la pregunta anterior, era, bueno, los partidos políticos, ¿a quién están proponiendo? Algo que se habla en otros países, que es el tamizaje, que es decir, ¿quién realmente queremos? ¿Un futbolista en el Congreso, un payaso, un actor de cine? Entonces, creo que aquí también va ligado mucho a la propuesta de movimientos sociales, que en este caso yo saludo a mis amigos de Quemando Micrófonos, que queremos hacer un evento también virtual, pero hemos tenido otros eventos en bares, en Santé, en Bocaloba, porque al final nos salgamos también de lo tradicional, y así podemos alcanzar a más personas. La sociedad civil organizada también debe replantearse esos objetivos que tiene. Y cierro con, bueno, ¿qué surge? ¿Qué surge de las políticas económicas? Yo comparto en cierta medida de socarnos la faja, pero en estos momentos de crisis económica y sobre todo por la falta de liquidez, necesitamos políticas expansionistas, y no solo a través de los medios tradicionales como lo intenta hacer en estos momentos la política monetaria, que sin duda sus herramientas algunas veces son eficientes, pero también debe tener en cuenta que no todas acceden a un sistema financiero, no todas acceden a un trabajo formal, y por eso también tenemos la política fiscal, que no se ha hablado de reducción de impuestos a pesar de la crisis, del impuesto sobre venta, impuesto sobre la renta, del impuesto al combustible, y bueno, terminando con el gasto, que ese gasto sea focalizado sin duda en las áreas prioritarias, como hemos venido desarrollando todo el foro. Creo que con una política expansionista, sin duda, a través de otros medios, no los tradicionales como el sistema financiero, podría aportar a la liquidez del país, o en todo caso a que tengan ingresos las familias. Bueno, yo quiero agradecerle a tres invitados, el doctor Hugo Noé Pino, la licenciada Rebeca Santos, el licenciado Ismael Cepeda, por acompañarnos el día de hoy. Agradecerle también a todas las personas que nos han estado acompañando, que han estado interactuando. Yo creo que quiero rescatar una palabra: son tiempos excepcionales, necesitamos medidas excepcionales.
La vida de los hondureños está en juego, no solo en términos de afrontar el COVID, sino que una vez superado o que aprendamos a convivir con él, cómo va a ser los medios de sustento, los medios de producción, los medios de empleo, la generación de recursos. O sea que el COVID no impacta solamente la vida en términos de salud, sino la vida de la sociedad. Y yo creo que aquí los hondureños deberemos, voy a usar esa palabra muy hondureña, deberemos hacernos un nudo de tal manera que podamos solventar esta crisis de manera conjunta. Y aquí debemos sectarismo, debemos olvidarnos de ideologías político-partidarias. Aquí debemos pensar en un país que tiene casi un 80% de su población en pobreza y en pobreza extrema, y que deberá sobrevivir a una crisis de salud más golpeada de lo que ya está. Así que creo que debemos empezar a pensar como país, como sociedad, como pueblo, en beneficio de todos, no de grupos específicos. Agradecerles a cada uno de los invitados por haber tomado su tiempo. Les cuento que estuvimos más de hora, 30 minutos al aire, y sigue la gente interactuando. Agradecerles a todos. Mencionarles desde el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, es importante mantener diálogo. El diálogo genera propuesta y la propuesta genera soluciones. Así que queremos continuar sosteniendo espacios virtuales de este tipo. Bajo la metodología que se dieron cuenta de este conversatorio del día de hoy, se darán cuenta de los que continúan. Este es un tema que mantendremos en la agenda durante el tiempo que sea necesario, porque Honduras necesita tener propuestas, soluciones. La economía del país deberá por primera vez empezar a dar respuesta a los necesitados de este país. Entonces yo creo que es importante que mantengamos estos espacios, extender públicamente la invitación a nuestros invitados a mantener estos espacios y que nos acompañen eventualmente cuando sea necesario. Y bueno, pues agradecerles a todos. Vamos a concluir esto mencionándoles que y reiterando que después de esta transmisión se generará un documento propuesta, el cual se socializará públicamente y que esperamos el apoyo de todos para distribuirlo. Queremos hacerlo llegar con eco a las autoridades, de tal manera que podamos ser escuchados. Así que agradecer, Hugo Noé, Rebeca, Ismael, gracias a todos. Desde el NIM en Honduras es un agrado poder dialogar y poner estos temas en manos de todos. Así que desearles un buen día, mantengan la cuarentena, esto es importante, cuídense, cuiden su familia, no salgan de casa. Al gobierno genere las condiciones para que podamos ir a traer comida, porque la comida se acaba, el agua se acaba, y si podemos conjuntar un mecanismo en el que funcionemos, yo creo que podremos reducir lo más posible el contagio del COVID. Así que agradecerle a todos, desearle un buen día. Del NIM, Hugo Noé, Ismael, Rebeca, gracias a todos.